En el libro hay uno de los cuentos, página 39, que se titula Predicciones. Y es maravilloso. Una de las cosas que te quería preguntar es si esto fue verdad. ¿Es verdad? Son puros cuentos. ¿O son puros cuentos? Son puros cuentos. La Pero mayoría de las historias tienen una parte real y otra que no es real. Ahí están mis amigos del pueblo de Idiazábal y ellos saben que muchas de estas cosas son verdaderas y otras no. Pero Magdalena, la que tiraba las cartas, la que hacía predicciones No por la existe. radio. Ah, no existe. No existe, pero sí existe la historia del relator que se inventó un gol. Similar a lo del Bocha, pero con algunas diferencias. Si me permiten, se los Dale, leo dale. rápidamente. Magdalena se abrazó a sí misma, entrecerró los ojos, leyó las cartas, hizo un silencio profundo, arrimó los labios al micrófono y susurró: no puede ser. Se escuchó bajito, pero se escuchó. No puede ser, repitió. Magdalena estaba viendo algo grave o importante. No puede ser, dijo por tercera vez y agregó: si Sarmiento pierde esta tarde, el Cholo morirá. Las predicciones de la viejita Magdalena se habían convertido en un clásico de la radio los domingos a la mañana. Llegaba temprano, la bolsa del pan colgando del antebrazo, el pelo recogido, un vestido negro que usaba especialmente para la ocasión. De la bolsa sacaba una manta de seda púrpura brillante, cubría la mesa del estudio. Encendía 2 velas rojas, un sahumerio y tiraba las cartas. Mientras tanto, el dueño de la radio iba amenizando con música instrumental. No había reglas, no hacía trabajos, no respondía a consultas, solamente tiraba las cartas y volvía a su casa. Los protagonistas de las predicciones surgían al azar, lo que le agregaba dramatismo, porque a cualquiera le podía tocar. Ya había predicho en otras ocasiones el embarazo de la directora del colegio, una gripe grave del intendente, un tumor benigno del gerente del banco y algunas otras cosas menores, pero nunca había pronosticado una muerte. Y ese domingo, según las cartas, la vida del encargado de la terminal dependía de que Sarmiento no perdiera, lo cual ya era todo un milagro. El Cholo quedó paralizado cuando escuchó la radio. No creía él en esas cosas, pero sintió un frío intenso bajando por la espalda. ¿Era bajando o era subiendo? Trató de seguir con naturalidad la rutina, recibió las encomiendas del primer colectivo del día, preparó un café para el chofer. El mismo coche destartalado volvería a pasar a las 7:15 y ahí estaría el Cholo, esperándolo como siempre. Aunque esta vez sería distinto, porque el horario coincidía más o menos con el final del partido de Sarmiento. Un encuentro ya olvidado de la última fecha del campeonato, que de repente se había convertido en una cuestión de vida o muerte, literal. Pese a la inesperada expectativa por el resultado, nadie del pueblo viajó al partido. Todos se juntaron en una tribuna improvisada frente a los andenes de la terminal. Del club aportaron la silla de madera para que la gente estuviera un poco más cómoda. El intendente pidió que los 4 oficiales del destacamento se encargaran de la organización y, atento a la circunstancia, el dueño de la radio armó una transmisión especial. Puso 2 bocinas en el techo de la terminal y retransmitió los relatos de Pedro Gabriel. Pedro Gabriel en verdad se llamaba José Alberto Gutiérrez, pero por cuestiones que él suponía artísticas se hacía llamar Pedro Gabriel. El técnico de Sarmiento apenas juntó 12. La mayoría puso excusas para no viajar, algunos tenían miedo por posibles represalias si perdían, y otros de morbosos nomás preferían quedarse a ver qué pasaba. Los que decidieron jugar salieron ya vestidos porque el utilero acusó un resfrío insoportable. Al final viajaron en la caja del Bedford del técnico. 11 titulares, un suplente y Pedro Gabriel, que sería los ojos del pueblo en la cancha. Transmitía con un equipo VHF, que ese día andaba peor que nunca. La transmisión se cortaba, volvía, se iba de nuevo. ¡Atento, Enzo, atento!, gritaba Pedro Gabriel, esperando un comprendido desde la base, sin saber que el dueño de la radio
lo había dejado solo y estaba, como todos, mirando a la puerta de la terminal. Pedro Gabriel tampoco sabía que las publicidades grabadas en un cassette de 90 no estaban saliendo al aire. Cuando transmitían de visitante, como no tenían retorno para escuchar, él hacía un silencio para que entrara la grabación de los avisos. Entonces, desde el estudio, el dueño mandaba la voz del propio Pedro Gabriel grabada con las publicidades. Él cumplió a rajatabla el protocolo, pero las publicidades nunca salieron. Y los baches le agregaron un dramatismo impensado al asunto. Los rivales de Sarmiento nunca se enteraron del asunto del Cholo. Para ello el resultado no representaba nada especial, era la última fecha del campeonato, ya estaban eliminados, jugaron sin presión, a los 5 minutos ganaban 1-0. En el segundo tiempo aguantaron el resultado, tranquilos. ¡Atento, Enzo, atento!, gritó por enésima vez Pedro Gabriel. El partido se terminaba y quería estar seguro de que lo recibían correctamente. «Dame un comprendido, por favor», suplicó sin recibir respuestas. «Bueno, muy bien entonces», dijo finalmente Pedro Gabriel. Resignado, pero él tenía una íntima convicción de que todos allá en el pueblo lo estaban escuchando. «Señoras y señores», agregó, sin saber que el sonido había mejorado un poco, «es la última pelota de la noche, que en realidad es la tarde». Tenía ese problema, confundía lo que decía con lo que quería decir. «Sarmiento va por el empate, por la heroica. En este córner está en juego la vida del Cholo, el querido encargado de nuestra terminal. Más que nunca, Sarmiento se la juega a empatar o morir», gritó y dejó el silencio para la tanda. Mientras contaba mentalmente los segundos para volver a meterse, Pedro Gabriel sentía que los oídos le zumbaban como si tuviera una mosca en la cabeza. Sufría esa responsabilidad de tener que transmitir lo que todos estaban esperando. Y sentía la obligación de no defraudarlos. Trató de calmarse. No se dio cuenta. Mientras él respiraba, salía el centro para Mercado, que metió un cabezazo impecable, potente, pero sin dirección. La pelota picó en el travesaño, terminó afuera de la cancha. El pitazo final lo descolocó. Después de un buen rato retomó la transmisión. «Atención, atención, viene el centro pasado, segundo palo, todos buscan, cabezazo de Mercado». Pedro Gabriel empalmó el grito de gol, desaforado, convencido de que era lo que correspondía. Sí, señor, es lo que el pueblo quiere escuchar. Se justificaba a sí mismo mientras iba dejando la garganta y buscaba las palabras para describir la jugada. «Empató Sarmiento, sí, señores. Está a salvo la vida del Cholo. Vamos, Cholito viejo y querido nomás», agregó. No le sobraban luces. Después las ideas empezaron a brotarle, se le escapaban de la boca. Dijo un montón de cosas que nadie escuchó porque los gritos de la gente taparon el sonido de la radio. La euforia se multiplicó en 1000 abrazos. El colectivo que estaba llegando a la terminal se sumó a los festejos a puro bocinazo desde la ruta. El chofer agitaba el brazo por la ventanilla. «Atento, Enzo», volvió a llamar Pedro Gabriel con un tono un poquito más bajo. El silencio dominó la escena. El Cholo no daba señales de vida. Se suponía que estaba dentro de la terminal, esperando por el colectivo de las 7:15, que ya empezaba a estacionar echando humo. Nadie se animaba a arrimarse, a abrir la puerta, a ver qué había pasado. En medio de la confusión generalizada, de nuevo apareció la voz de Pedro Gabriel en los altoparlantes. Sonaba fuerte, claro y con cierta culpa. «Quisiera hacer una pequeña aclaración», dijo, compungido, verdaderamente compungido. Hizo una pausa teatral y de repente el ruido de la manija de la puerta irrumpió en la escena como un rayo. Fueron 2 segundos eternos hasta que el Cholo asomó la cabeza y explotó la ovación, que se prolongó durante varios minutos. Pedro Gabriel completó el descargo, pero nadie lo escuchó. Cholo cerró pesadamente los ojos, agradeció la preocupación de todos y empezó a bajar las encomiendas. «Ustedes sabrán comprender y disculpar»,
dijo Pedro Gabriel y cerró la transmisión. Algunos lo aplaudieron tibiamente pensando que estaba pidiendo disculpas por los problemas técnicos. Las bocinas de la preparadora se apagaron. Un grupo reducido de hinchas se quedó a esperar a los jugadores para agradecerles. La alegría que había transmitido la radio le ganó a la angustia del domingo a la tardecita. Hermoso cuento. Mirá, Martina te aplaude de pie, Martina. Bien, Martina.